Muy bien, estamos en el libro y la carta a los Hebreos. Eh, esta carta es por decirlo de alguna manera, un tratado teológico de la naturaleza del Mesías, ¿m? Del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Como su nombre en hebreo es Yehoshua o Yeshua. A propósito, hay un breve comentario. Eh, Se pronuncia así porque la letra J no existía. ¿M? Se inventó después en el español, apareció muchos años después, no hace tantos años atrás, es relativamente nueva, apareció la J y en español vino a reemplazar la I. ¿M? Y así que la pronunciación correcta del nombre sería Yehoshua. ¿M? Pero en español, cierto, quedó como Jesús. Eh, Pero además esta carta, y siguiendo con lo que le estaba mencionando, además tiene también exhortaciones a, a quienes se escribió, en este caso a una comunidad hebrea. Debemos recordar que ese es el trasfondo muy importante a tener en cuenta. Ya encontramos varias exhortaciones y las encontramos, ¿no es cierto?, en los capítulos siguientes, después en el 12 y en el 13. Encontramos exhortaciones muy importantes a esta comunidad. Eh, Fue dirigida a esas personas y que estaban enfrentando un dilema en ese momento importante, porque todavía estaba levantado, ¿no es cierto?, estaba ahí de pie el templo y por lo tanto todavía estaba funcionando el sistema levítico. ¿Mm? Fíjense, ¿no es cierto?, ellos estaban eh, viviendo bajo esa forma todavía de la religión. El- entonces, seguramente algunos pensaban, bueno, si Jesús era el Mesías, ¿cierto? Eh, ¿Por qué todavía existe esto? ¿Mm? Es probable que algunos hayan estado preguntando eso. Y pues ya habían pasado varios años y ya estaban pasando seguramente unos más de 30, 35 años y, y se escribió esta carta poco antes de que Jerusalén fuese sitiado. Así que en esa época más o menos se escribió. Ustedes saben que en el año 70, el sitio comenzó un poquito antes, pero en el año 70 ya Jerusalén fue tomada y el templo fue destruido. Eh, Ese sitio, el sitio de la ciudad y la destrucción duró aproximadamente 3 años y medio. Cuando uno lee a Josefo, el historiador judío, eh, no era cristiano, pero él lee, ¿no es cierto?, lo que él narra, vemos lo terrible que fue eso, fue ese periodo terrible. Incluso él narra que mamás llegaron por el hambre, por la hambruna, a comer a sus hijos. Así que imagínense lo terrible ese tiempo. Bueno, pero llegó ese momento y se destruyó el templo. Esta carta fue escrita un poco antes. Y en esta carta, aquí, se que el Señor Jesucristo, y demuestra esta carta eso, que Él no es un ángel, que es superior a los ángeles. Y, y que como es Dios mismo, libre de pecado, por supuesto, se ofrece como sacrificio. La palabra hebrea ahí es corbán, como un sacrificio por los pecados. Y gracias a ese sacrificio de Él, que es superior a todos, nos puede ayudar a nosotros. Se narra en esta carta, ¿no es cierto?, que Él es superior a Moisés, superior a Aarón, por lo tanto superior al sumo sacerdote y al sumo sacerdocio, ¿m? Y a cualquiera.
también que su sacrificio es superior a todos los sacrificios que se hacían ahí en el templo. Así que nos encontramos en eso y llegamos al capítulo 9 y 10, donde encontramos que hay un cambio también de ley, pero como ya lo estudiamos y lo demostramos ahí, es un cambio y es claramente expresado aquí un cambio de ley respecto al sacerdocio y a los sacrificios, no un cambio respecto a todo el Tanaj o la Torá. La Torá que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia y el Tanaj que se refiere a todos los libros, ¿no es cierto? Toda la escritura que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Mm? Eh, por lo tanto, está haciendo mención específica a eso. Si hubiese sido un cambio a todo el Antiguo Testamento, como algunas personas enseñan y han enseñado por años, bueno, Pablo no habría escrito, por ejemplo, varios versículos, pero quiero mencionar uno, el 2 Timoteo, ¿m? Donde él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿M? Y está como escritura haciendo referencia a la Torá, obviamente. Además, quiero recalcar y recordar que para tener una interpretación más cercana, hay que tener en cuenta, y esto lo sabe cualquier estudiante de la Biblia, ¿no es cierto?, que sea serio, tener en cuenta el contexto. Eh, es decir, por ejemplo, a quién se escribió, y nosotros ya sabemos que esto fue escrito a los cristianos hebreos. ¿En qué momento se escribió? ¿No es cierto? Eh, Histórico, cultural, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta las complicaciones lingüísticas de la traducción de un idioma a otro. Eso lamentablemente hemos caído mucho por años en el error de no tener en cuenta y tratar de quemarse un poco más las pestañas, estudiar un poco más, ¿no es cierto? Reconociendo, sabiendo que la Biblia eh, no fue escrita en español, en el caso de nosotros no fue escrita en inglés, tampoco fue escrita en alemán, ¿no es cierto? La Biblia tiene partes que son en arameo, eh, la mayoría en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. ¿M? Pero también en cuenta que no era el griego de los griegos helenistas, era un griego hebraizado. ¿Eh? Eh, en ese tiempo se hablaba hebreo. Los judíos no hablaban griego. A ellos eh, el conquistador, ¿no es cierto?, griego, les respetó la cultura y respetó el idioma y no le impuso el griego a ellos. Por lo tanto, el griego que llegaron a hablar por algún momento después de tantos años de conquista, de lo que duró el imperio griego, ¿no es cierto? Hablaban griego, pero hablaban un griego hebraizado. Hay, hay sospechas, insinuaciones de algunos que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo también, y manifiestan sus razones, pero no hay una evidencia arqueológica todavía, ¿no es cierto?, de que haya sido así. Así que por lo tanto todavía tenemos el Nuevo Testamento en griego, pero como les digo, en un griego hebraizado. ¿M? Así que se deben tener en cuenta esos detalles. Ahora, ¿por qué? Para poder entender que se debe estudiar un poco más cuando se estudia la Biblia. ¿M? En Chile, por ejemplo, hablamos español, pero para cualquiera que estudie español en otro país, le pasa a los extranjeros conocidos, varias personas que estudian español eh, en México. Algunos en España, otros en México, pero llegan a Chile y no entienden.
no entienden nada de lo que se les dice. Bueno, sucede hoy día también, usted a un griego que hable griego le pasa el Nuevo Testamento en griego y no entiende nada, porque es un griego hebraizado. Y aquí hablamos un español chilensis, por decirlo de una manera. Tenemos nuestra propia cultura y tenemos nuestras propias palabras que no se entienden en otros. Eh, por ejemplo, nosotros usamos el tomar las once. Y ustedes no saben lo raro que es para el extranjero llegar a Chile pensando que va a entender todo y le hablan de la once. O nosotros tenemos dichos como al tiro. ¿Mm? Voy a hacer esto, en vez de decir de inmediato, decimos al tiro. Y yo me recuerdo en Argentina, cuando estuve allá, los hermanos me decían, ustedes los chilenos andan a los tiros, como disparando, pero eso no es lo que significa acá, ¿cierto? Voy a hacer algo de inmediato. Lo mismo pasa en inglés. En el año 2001, la primera vez que estuve en Estados Unidos, me encontré con una tremenda sorpresa. Yo muy agradecido a las personas, a los hermanos, a las hermanas, creo que lo comenté una vez, por, por su servicio, su cariño, y yo, para decirlo en inglés, le dije, thank you very much. Y me contesta, you're welcome. Y, y yo no sabía ese detalle. Y para mí, yo welcome significa tú, bienvenido, o bienvenido tú, depende del orden ahí. Y repetí el agradecimiento. Y, y resulta que no significa como literalmente se puede escribir o leer, sino significa de nada. Para ellos de nada. Es como Black Friday, hoy día muy conocido, ¿no? Y significa Viernes Negro. Pero pareciera satánico eso, pero no significa eso para ellos en su cultura. ¿Mm? Yo cuando saludaba a los hermanos los primeros días, me presentaban para contar mi testimonio y predicar. eh, yo, por ser simpático, los saludaba y me presentaba, ¿no es cierto? Decía, I am Pastor Elías Wenulaf from Chile, pero decía, al empezar, decía, good night. Y claro, algunos me miraban, o sonreían, o saludaban, y después entendí que, por ejemplo, good night, buenas noches, pero no se usa para saludar cuando uno llega. Eso se usa para despedirse y para saludar el good evening. Y para nosotros, buenas noches, buenas noches. Nosotros usamos buenas noches aquí tanto para saludar como para despedirnos, pero ellos no. Y ahí nos encontramos y con así muchos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando se va a traducir de un idioma a otro. ¿Mm? Entonces, eh, en algunas partes se usan distintas palabras, como explicaba la semana pasada, para oír. En español, una palabra, oír o escuchar, ¿eh? Pero en hebreo existen tres y que eh, eh, indican distinta forma o énfasis de escuchar. ¿Mm? Entonces, así que nos encontramos con eso. Así llegamos al capítulo 11, el capítulo importantísimo de la carta a los hebreos, y nos encontramos con la palabra griega pistis. Para ellos, para los griegos, ¿cierto? La pistis era una convicción intelectual basada, basada en el conocimiento del momento. ¿Mm? Y que se tradujo al español como fe. ¿Mm? Y lo que dijera la ciencia y los filósofos, ¿no es cierto?, los científicos del momento, eso era pistis. ¿Mm? Pero pistis no es lo mismo que nosotros entendemos por fe o por fidelidad, que es la emuná.
Y encontramos que emuná es fidelidad, es inmutabilidad, es verdad y se refiere a Dios mismo, ¿no? En cuanto a su fidelidad como característica, tanto como a su persona. ¿Eh? La Biblia lo vimos, lo demostramos ya en las clases anteriores. Dios es fiel y en la predicación del domingo, pero es fiel en su característica, como característica, pero en cuanto a su persona también. Así como la Biblia dice, Dios es amor, es amor. ¿Mm? Él ama, pero Él es amor. Es un concepto un poco más profundo. ¿Mm? Ahora, las evidencias históricas y lingüísticas demuestran que los hebreos tenían por naturaleza, fíjense bien, una mentalidad muy práctica y poco filosófica. Los griegos tenían una mentalidad mucho más intelectual, por decirlo así, y teórica. Así que eso ya produce un efecto en el lenguaje, y en el uso de las palabras. ¿Mm? Uno en quienes le ha tocado conocer o estar en otros lugares, en otros países, se dan cuenta de esas diferencias, a veces bastante notorias, eh, y otras no tanto, pero notorias incluso dentro de los que hablamos el mismo lenguaje. ¿Mm? Y cambia la cultura. Para algunos de ustedes que vivieron en Argentina, como yo que viví algunos años en Argentina mientras estudiaba, uno notaba esa diferencia, ¿eh? Pequeña o alguna un poco más grande, depende, ¿no es cierto?, cuánto uno se introduzca en la sociedad. Por ejemplo, volviendo a la diferencia entre griegos y hebreos, en relación nombre, al nombre, eh, para un hebreo, el nombre de una persona y la persona, para un hebreo, eran una misma cosa. ¿M? Eran algo inseparable. Entonces, al hablar del nombre, y en este caso al hablar del nombre del Señor, ¿no es cierto? Se referían también a Dios mismo. ¿Ya? Y en el Salmo 103, por favor, si ahí ustedes me acompañan, el Salmo 103, 1, Salmo 103, aquí lo tengo. En el Salmo 103, 1, aquí el escritor repite una verdad, diciéndola, la dice de dos formas distintas o diferentes. Ya que en esta mentalidad hebrea, el alma equivale al ser y el nombre equivale a Dios, ¿m? Equivale al Señor o a Adonai, como se usaba al principio, ¿cierto? Como nombre, y, y se muestra como inseparables. Miren lo que dice. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía, y luego dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Eh? Aquí hay una repetición de la idea, del concepto, y usa eh, como paralelo su alma con su ser y como paralelo, algo igual, el nombre, ¿no es cierto? Adonai, el Señor, como su nombre. Es lo mismo, bendecir su nombre como bendecir su persona. ¿Se fijan? Así que hay que percibir esas diferencias, ¿no es cierto? Al estudiar uno va descubriendo eso y, eh, y en el mundo hebreo y el mundo griego se ve esa diferencia al ver la palabra eh, fe, ¿eh? O fidelidad. En este caso es pistis y emuná, la pistis griega y la emuná hebrea es diferente. Bien, quedamos la semana pasada, ¿no es cierto? Hecha esa introducción
que me parece importantísima para cualquier estudiante de la Biblia. Quedamos en los versículos 10, ahí para eh, profundizar un poquito en un concepto ahí eh, muy importante que tiene que ver con lo que recién estaba explicando. Pero en el 9 dice, por la fidelidad, ¿no es cierto? Por Dios mismo, eh, por fe, en griego no está el artículo la, es por fe, por fidelidad. Habitó que Abraham como extranjero. ¿A dónde habitó como extranjero? Aquí dice, en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, llegó a Canaán, eh, morando con Isaac, morando en tiendas, y fíjese el detalle ese, ¿no es cierto? Con Isaac eh, y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué promesa? La que Dios le había hecho a él, a Abraham. Y dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, ¿no es cierto?, tejedor, como era la idea, y constructor es Dios. Ahora aquí encontramos con un concepto bien importante con respecto a la palabra griega que aparece ahí, en lo que en español es constructor. Y es la palabra demiurgos. ¿Mm? Ahora, para los griegos, el demiurgos, para los griegos, el demiurgo era un ente que creó o que impulsó el universo. ¿Ya? Eh, para la filosofía gnóstica y la filosofía platónica, ¿no es cierto? La de Platón, un filósofo griego de muchos años antes de Cristo. El demiurgos era un organizador de la realidad. Uno que iba generando y organizando la realidad. Pero hay algo bien importante porque para Platón, el demiurgo, estoy hablando de Platón porque es influyente, uno de los influyentes poderosos, la mentalidad y cultura griega, ¿no es cierto? El demiurgos lo que hacía era eh, copiar ¿m? Las ideas, ya para él, algo perfecto que existía eran las ideas, ¿eh? Y las copiaba en la materia. Pero fíjese, pero para Platón, las ideas, ¿no es cierto? Y la materia eran preexistentes. O sea, existían antes que Dios. Dios surgió, según Platón, después de las ideas y de la materia. ¡Wow! Y esto es totalmente diferente a lo que la Biblia enseña, ¿no es cierto? A lo que en la mentalidad y el conocimiento hebreo existía y contradice totalmente la filosofía griega. ¿Por qué? Porque aquí el escritor dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, tejedor, como dije, y demiurgos, dice él, es Dios. Quiere decir lo que está diciendo aquí el escritor, que todo lo que vemos como materia y lo que sea del pensamiento viene de Dios. ¿Me entiende? Así que hace una afirmación categórica, echando por tierra todo lo que la filosofía griega tenía como idea, como fundamentos. ¿Eh? Así que lo que estaba diciendo aquí en hebreo, lo que está diciendo el escritor, ¿no? En Hebreos 11:10, que el demiurgo, que el agente generador
es Dios. ¿Mm? O sea, el generador de de todas las cosas material, ¿no? Todo proviene de Dios. ¿Ok? Espero que ese versículo tan importante, ¿ya? Eh, tan importante para contrarrestar la filosofía gnóstica y la filosofía griega. ¿M? Porque los agnósticos hablan de un ser creador. Hay una fuerza, dicen ellos, ¿no? Y dicen ser creyentes los agnósticos también, porque ellos creen en un Dios, pero un Dios que surge de sus ideas, ¿no? Un demiurgos. Pero en la Biblia dice que ese demiurgos es Dios y no admite, en este caso, ningún componente humano. ¿Eh? No hay una parte humana aquí mezclada en este demiurgos. Él dice, es Dios. Así que tremenda, tremenda afirmación que la Biblia está haciendo aquí. Muy bien, sigamos. Por la fe, o por fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, ¿no es cierto? Evidenció en su vida la fidelidad. ¿M? Creyó que era fiel quien eh, lo había prometido. Estaba leyendo anoche en la interlineal, perdonen que ahí vemos un poquito, en, en hebreo, aquí este versículo del capítulo 11, versículo 12. Quiero leer porque me llamó la atención cómo está eh, en el griego, ¿ya? El versículo 11. Y dice así, y de hecho aparece por fe, o fe, inmediatamente, pistei. Pistei kai aute es ra, que se refiere a Sara, dinamin eis katabon y aquí dice espermatos, ¿ya? Eh, aparece aquí. Quiero, como diría transliterado, dice, por fe también Sara, o la misma Sara, eh, poder para concepción de semen recibió aún fuera del tiempo de la edad, ya que fiel consideró al que había prometido. Eh, y es interesante porque, y que no se refleja en el español, aquí dice que ella recibió espermios, o semen, y la mujer no produce eso. ¿Eh? Implica, ¿no es cierto?, que ella, eh, las mujeres producen óvulos, ¿cierto? Y recibe del hombre los espermios. ¿M? Y aquí está haciendo referencia en griego a que ella recibió eso. ¿M? Que implica que ella también físicamente estaba preparada. Y por la fidelidad de Dios es que llegó a dar a luz, ¿no es cierto? Y Sara ya tenía 90 años, más o menos esa edad, 89, 90 años, ¿ya? Y fue fiel Dios quien había prometido descendencia a ellos. ¿Ok? Bien, versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿eh? Eso es lo que menciona aquí, pero la idea es que ya estaba viejo, ¿no? Salieron, o sea, de Abraham se refiere, salieron como las estrellas del cielo. Y esto es por la fidelidad de Dios a su promesa, ¿no es cierto? Del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Mm? Entonces, ¿no es cierto? Aquí está compartiéndonos
lo que la fidelidad de Dios hizo en Sara y en Abraham. ¿Ok? Creo que eso no es difícil entenderlo. Ahora, versículo 13. Conforme a la fidelidad, o se puede decir también conforme o de conformidad al propósito, ¿no es cierto?, de Dios, conforme a la fidelidad, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes son todos estos? Todos los mencionados anteriormente, ¿cierto? Y también, en este caso, incluyendo a Enoch, ¿eh? Que había sido trasladado, ¿no es cierto? Que fue traspuesto, dice en el versículo 5, ¿no es cierto? Entonces también incluyendo a todos estos murieron sin haber recibido, ¿qué cosa? Lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Bueno, se va a repetir esto aquí un poco más adelante, pero aquí aprendemos en esta carta que cuando, cuando llegó Abraham a la tierra prometida, Canaán, Dios le mostró, ¿no es cierto?, todo ese territorio que algunos dicen que alcanza más o menos los 27.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Pero Dios le mostró a Abraham algo más, ¿no es cierto? Algo más que la tierra. Y es por eso que cambió en Abraham, fue tan impactante para él, que él se transformó en un nómade. Estando en la tierra, vivió en tiendas, ¿eh? Vivió como peregrino, como extranjero. ¿Por qué? Porque a él se le reveló, como a Isaac y como a Jacobo, porque ellos siguieron viviendo así, aún estando en la tierra prometida, vivieron como peregrinos extranjeros. ¿Qué se le reveló? La Jerusalén celestial. ¿Mm? Entonces, por eso dice aquí, conforme a la fidelidad, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ¿no es cierto? O sea, exhibiendo en ellos esa fidelidad de Dios, mostrando que eh, habían sido fidelizados, por decirlo así, por Dios, creyéndolo, ¿m? Y saludándolo. Y mire, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué tierra? La de Canaán, ¿cierto? Ahora, en la interpretación bíblica es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de tierra, generalmente en el contexto hebreo, la tierra, ¿no? Y por eso lo menciona que hay que tener cuidado, la tierra no es todo el globo terráqueo. Muchas veces, muchísimas veces se usa tierra para hacer mención a Jerusalén o la tierra prometida. ¿M? Generalmente es Jerusalén cuando se habla de la tierra. ¿M? Como aquí. Y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué tierra? Ellos habían llegado, como está aquí los versículos anteriores, a Canaán. ¿M? Y lo que vamos a estar viendo aquí. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Quiénes? Estos peregrinos, ¿no es cierto? Estos que vivían como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, por eso dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender, ¿qué cosa? Que buscan una patria. ¿Mm? Ellos siguieron en pos, ¿sabe que se muestra aquí? Que no estaban tan interesados en esa tierra prometida, la tierra física. Eh, es interesante eso porque eso se ha heredado para nosotros. Nosotros no estamos en pos de una tierra física, ¿cierto? Nosotros también somos aquí
peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros también esperamos en esta promesa de Dios, que es esa Jerusalén celestial que se revela especialmente en el libro de Apocalipsis, pero que el Señor le mostró a Abraham. ¿Mm? A Abraham. Mire, dice el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿no es cierto? Esa tierra eh, de donde Dios le había sacado, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si hubieran estado pensando en la tierra física, visible, si hubieran tenido eso y eso, bueno, estamos pasando dificultades, no sé, volvamos, volvamos. Pero dice aquí lo siguiente en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, una ciudad mejor. Y dice aquí, esto es celestial. Lo que Dios le mostró a Abraham, ¿no es cierto? Y que se transmitió a todos para adelante, pasando, ¿no es cierto?, por Isaac, ¿eh? Por Jacobo, y luego los patriarcas. ¿Mm? Los patriarcas que a propósito ninguno murió en Canaán, en la tierra prometida. Casi todos murieron en Egipto. Te recuerdan José, ¿cierto? Como ejemplo. ¿Eh? Ahora, todos ellos, hermanos, ¿saben lo que estaban esperando? Una ciudad o una tierra, por decir, mejor. ¿Mm? La Jerusalén celestial. Por eso dice aquí, pero anhelaban una mejor que eso. Esto es celestial. Y luego dice el escritor, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y eso es lo que ha motivado a través de toda la historia, desde Abraham hasta el día de hoy, ¿sí? A los verdaderos hijos de Abraham, como Pablo explica, ¿no? No todos son hijos de Abraham, dice, no todos los israelitas, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que tienen la promesa, ¿eh? Los que han sido alcanzados por la fidelidad de Dios, ¿sí? A los que Dios ha escogido, ¿cierto? Entonces, eh, todos estos tenemos esta esperanza gloriosa, maravillosa, de llegar a esa ciudad, como dice aquí, porque les ha preparado una ciudad. Para quienes de ustedes que son nuevos creyentes, quizás no han escuchado mucho de esto, pero tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Mm? Es para usted o no la sepa o no, es una promesa de Dios, independientemente, incluso si la cree, es una promesa de Dios. Incluso si no la cree, a eso me refiero, Dios va a cumplir igual su promesa. ¿No es cierto? No, tenemos una ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Celestial. Qué tremendo, ¿no? Por eso nosotros los cristianos aquí vivimos como extranjeros y como peregrinos. Es una característica, porque no tenemos la esperanza puesta aquí. Por eso el Señor Jesucristo decía, haceos tesoros en el cielo, porque allá donde vamos a vivir nosotros, ¿cierto? Haceos tesoros en el cielo y no aquí la tierra donde ladrones minan y hurtan, ¿eh? Y donde las cosas se corrompen, sino en aquella ciudad que es eterna, en los cielos. No somos ciudadanos aquí. ¿Mm? Estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Quiénes? Los que por la gracia y la fidelidad de Dios hemos alcanzado la salvación. ¿Mm? Así que
debemos vivir de esa manera. ¿M? Y eso significará a veces dificultades, problemas, pero recuerden, estamos de paso aquí. De paso aquí. Esto es apenas una gota, este tiempo que vivimos aquí, una gota en el mar. ¿M? Una gota en el mar este tiempo. Una gota en la eternidad. ¿M? Lo que vamos a vivir, lo que viene es lo más importante. Así que no debemos desesperarnos por cosas que podamos estar pasando hoy día acá. ¿M? Entonces, es interesante entender esto porque produce un cambio de mentalidad, de la forma de vivir del creyente. No es atraído y tan seducido por las cosas que este mundo ofrece. Y lamentablemente algunos hijos de Dios, ¿cierto? Son seducidos y viven, y se nota en la forma de vivir, eh, en cómo invierten el tiempo, en cómo invierten los recursos, en cómo viven, ¿no es cierto? Como si fueran a vivir siempre acá. Y no hacen caso de las palabras del Señor, que decía, hagan tesoro allá. Tenemos que invertir tiempo que signifique ganancia allá. ¿Eh? Que cuando pasemos por el tribunal, cuando pasemos por el juicio de Cristo respecto a nuestras obras, seamos recompensados allá donde Él dice, haceos tesoros en el cielo. ¿Eh? El creyente tiene que tener una mentalidad de peregrino y de extranjero, como la tuvo Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, y la lista de creyentes que va a mencionar aquí en este capítulo, que son un ejemplo para nosotros de cómo vivieron. No recibieron la ciudad, pero la miraron, ¿no es cierto? La creyeron y vivieron de acuerdo a eso. ¿Mm? Eh, Así que hoy día nosotros tenemos que tener, hermanos, mentalidad de extranjero y de peregrino. Hacer bien nuestra tarea, hacer bien las cosas que tenemos que hacer acá, nuestro trabajo, los estudios, lo que estemos haciendo, hacerlo todo para la gloria de Dios, eh, pero con una mentalidad de extranjero. Si no entienden eso, pregúntele a cualquier extranjero cómo vive. ¿M? Que sabe que un día va a regresar a su patria, ¿ya? O, yo he conocido gente chilena que dice, no, yo aquí no voy a vivir toda mi vida, yo me voy a ir a vivir a otro país. Y comienzan a vivir con esa mentalidad. Y lo vi en la práctica. Un chileno viviendo como extranjero en su propio país, ¿no es cierto? Como lo vivió Abraham en Canadá, Isaac y Jacob, en Canaán, perdón, y, como extranjero. Y esa persona vivía como extranjero preparado para partir en cualquier momento. Para partir en cualquier momento. Y cuando llegó el momento de partir, no tenía grandes cosas a las que arraigarse que en Chile. Rápidamente vendió lo que tenía, que no era mucho, lo vendió y se fue. Se fue donde tenía proyectado ir a vivir y allá vive su familia hasta el día de hoy. Entonces, fíjese, eh, para nosotros también este versículo es muy importante, ¿ya? Porque lo que tenemos esperanza, dice aquí el versículo, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de aquellos que tenemos esta confianza en lo que Él ha prometido. ¿Eh? En lo que ha prometido. ¿Mm? A los que anhelamos esa ciudad. Y soñamos con llegar
a esa ciudad, ¿eh? A esa ciudad, donde Él será el templo, donde Él va a ser el templo, donde Él va a ser el todo, el todo para nosotros, donde le veremos cara a cara, tal como Él es, ¿eh? Donde vamos a disfrutar todo aquello que Él ha prometido. Y se me viene a la mente el pasaje que dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la imaginación o a la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Mm? Y todos los que somos salvos, hemos sido salvados por el Señor, obviamente amamos a Dios, ¿Mm? Los que hemos sido salvados. Así, Él ha preparado esas cosas para la eternidad, por la eternidad, en esa ciudad. Cosas que ni siquiera podemos imaginar. Imagínense, de acuerdo a la creatividad, imaginación, sabiduría e inteligencia de Dios. Imposible que puedan llegar a nosotros. Por eso el escritor Pablo lo dice así: cosas que ojo no vio, y hemos visto cosas hermosas en la naturaleza, cosas hermosas que el hombre ha creado, pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y hemos oído de historias hermosísimas, pero él dice ni oído yo, ¿no? Ni las que han subido a la mente del hombre, y a veces imaginamos cosas, ¿cierto? Pero dice, no importa, no han subido siquiera, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, hermanos, eh, para los que tenemos esa esperanza, ese anhelo, como dice aquí, pero anhelaban una mejor, una ciudad, una tierra mejor, eh, para los que anhelamos eso, sabe, Dios no se avergüenza, por el contrario, por decirlo de una manera, Dios se siente feliz de llamarse Dios de nosotros, ¿eh? De los que hemos creído, confiado en esa promesa de Él. Así que espero que esto sea motivante en esta mañana, eh, y de bendición, ¿no es cierto?, para estos días complicados en este mundo que va a pasar. Por eso he predicado muchas veces, hermano, esto va a pasar, ¿eh? Hay que sacarle provecho a las circunstancias que estamos viviendo ahora. Aprender y crecer son circunstancias donde hay oportunidades para nosotros. ¿Mm? Y oportunidades, como les dije, para avanzar, para crecer, para aprender, no para disminuirnos, no para afligirnos, no para desesperarnos, no para asustarnos, menos todavía. ¿Por qué? Porque, hermano, anhelamos algo mejor. ¿Qué cosa? Lo que Dios ha prometido. ¿Mm? Y sea lo que sea que tengamos que pasar, cualquiera sea la situación que tengamos que pasar, ¿no es cierto? Sabemos que son pasajeras, no permanecen, se van a acabar, se va a terminar. Circunstancias, enfermedades, falta de recursos, lo que sea, lo que se pueda imaginar, pasará. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos esa promesa de Dios, de una patria, de una ciudad celestial, y sabe, y termino con esto, ya no nos va a quedar tiempo porque los versículos que vienen ameritan más explicación. Eh, no se avergüenza de aquellos que anhelamos esa ciudad, no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, ¿eh? Dios nuestro. Así que, hermanos queridos, qué tremenda bendición que hemos tenido en la escuela dominical de hoy al, al descubrir la palabra de Dios, esta tremenda, tremenda verdad. Y espero que usted la disfrute a partir de hoy y hasta los últimos días en esta tierra, como lo hicieron todos estos creyentes que vienen mencionados más adelante, ¿no? Porque va a caracterizar en su vida este anhelo. ¿Mm?
esa mentalidad, eso que se grabó en sus vidas, esa esperanza de una patria celestial, de una patria celestial. Queridos hermanos, ha llegado el término de la escuela dominical de esta mañana. Vamos a continuar del versículo 17 en adelante la próxima semana. Y ojalá, bueno, ahí vamos a avanzar un poco más rápido para llegar al capítulo 12, ¿cierto? Porque ya entendimos los primeros versículos, era muy importante poderlos comprender, ¿no es cierto? Así es que continuaremos del versículo 17 para adelante la próxima semana. Así que hermanos, nos vemos en la tarde, en el culto especial de hoy, para también eh, orar por los padres, orar por todos aquellos que tenemos la bendición y la responsabilidad de ser papás. Así es que feliz día para todos, ¿no? Y espero que lo estén pasando muy, muy bien. Bendiciones y nos vemos a las 18 horas.